Hola, ¿cómo están? Traigo en este momento un nuevo video en el cual quiero explicarles unas herramientas que nos van a permitir apropiarnos de mejor manera de conceptos del álgebra lineal o bien sea del cálculo 3. Voy a compartir con ustedes tres herramientas. Estas las vamos a usar para trabajar el tema de planos en R3. Es un tema que en ocasiones se nos dificulta mucho porque la geometría del espacio no nos logramos ubicar cuando nos piden hacer un dibujo ni interpretar qué es lo que representa una cierta ecuación. Así que con estas tres herramientas lo que busco es que se comprenda a plenitud los conceptos básicos de los planos en R3, que logremos graficar un plano en R3, bien sea que pase por el origen o que sea paralelo a uno de los ejes coordenados o que sea un plano que tenga intersección con los tres ejes simultáneamente. Entonces, quiero compartir con ustedes esta serie de videos. Lo primero que vamos a ver entonces es cómo graficar planos en R3 y para ello vamos a utilizar, como les mencioné, tres aplicaciones que son gratuitas, son aplicaciones a las cuales tenemos acceso. La primera de ellas es Whiteboard. Esta es una aplicación que viene integrada con el sistema de Windows 10 y que se puede utilizar igualmente en todo el ecosistema de Office 365, en Teams o en OneNote. Vamos a ver dos aplicaciones más web. La aplicación de Microsoft Whiteboard se puede usar desde el escritorio o desde la web. Hay otras dos herramientas que las traigo porque justamente quiero hacer este análisis lo más exhaustivo posible al día de hoy de herramientas de las que disponemos en la web. Y entonces estas dos, que son aplicaciones web que van a funcionar bien desde cualquier dispositivo, hay una de ellas que es muy interesante porque nos permite hacernos la idea de cuando estamos trazando un punto. Sin embargo, al momento ya de trazar un plano, no lo representa bien. En cambio, hay otra aplicación que representa muy bien el trazado de un plano, pero por el contrario adolece de aquella característica que nos permitiera hacernos una idea muy clara, muy precisa de qué sucede cuando estamos graficando un punto, una coordenada en tres dimensiones. Entonces, por eso vamos a trabajar con esas dos aplicaciones. Y la de Microsoft Whiteboard vamos a emplearla para trazar planos allí utilizando regla y un transportador, que esto nos va a servir como un entrenamiento previo a lo que va a ser un trazado de planos a mano en una hoja y con un lápiz y con instrumentos de geometría. ¿Por qué lo hacemos así? Porque resulta y sucede que como son temas que nunca los hemos trabajado así en el espacio, entonces se nos dificulta mucho. Y la práctica y la conceptualización son necesarias para poder lograr un desempeño aceptable o excelente cuando estamos haciendo el trabajo en nuestro cuaderno. Entonces, por eso vamos a quemar esta etapa porque vamos a explicar algunos elementos muy sencillos de lo que es el dibujo técnico para hacer una representación aceptable de lo que es un plano en R3. Acompáñenme, vamos a dar inicio con esta explicación. Muy bien, entonces tenemos allí que vamos a hacer gráfica de planos en R3 y las aplicaciones que vamos a utilizar son Whiteboard, CPM 3D Plotter y CalPlot 3D. Esto, repito, va a ser muy enfocado en el aprendizaje. Cuando tenemos un plano para graficar se pueden presentar varias situaciones. Analicemos inicialmente el plano en el cual tiene intersección con los tres ejes coordenados, es decir, no es paralelo a ninguno de los ejes coordenados de R3. Este plano que tenemos allí es un plano que tiene ese comportamiento, es un plano que, como pueden ver, están presentes las tres variables, tanto x, y y z, y tiene un valor constante. Eso garantiza que es un plano que va a tener intersección con los tres ejes. Cuando vamos a graficar un plano de estos, allí arriba estamos viendo las indicaciones y es que tenemos que hallar intersección con los tres ejes, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Hallando las tres intersecciones con cada uno de los ejes, vamos a tener ya una idea muy precisa de cómo va a ser el plano resultante.
Entonces, miremos, vamos a comenzar. Para hallar inicialmente la intersección con el eje X, tenemos que hacer igual a 0 las otras dos variables. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos buscando es cuánto vale X en ese punto en el que el plano se intersecta con el eje. Entonces, un punto que esté en el eje X es un punto cuyas coordenadas Y y Z van a ser 0. Por ese motivo, reemplazamos en la ecuación con 0 en Y, con 0 en Z, ya nos queda una expresión lineal, nos queda 2x igual 12, que dividiendo por 2 en ambos lados, obtenemos x igual a 6, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que el punto donde el plano intersecta el eje X es el punto 6,0,0. Esa es la primera intersección. Miremos las otras dos, que es un trabajo muy similar. Cuando estoy hallando una intersección con el eje Y, lo que debo hacer entonces en este caso es x0, y0. Haciendo la correspondiente sustitución de x por 0 y de z por 0, encontramos que llegamos de nuevo a una expresión lineal que dice que 4y es igual a 12, una expresión en la cual si dividimos por 4 en ambos lados de la ecuación, vamos a llegar que y es igual a 3. Por lo tanto, la intersección del plano con el eje y va a ser 0, 3,0. Obviamente la coordenada X y la coordenada Z van a ser 0. Y el plano, como no pasa por el origen, va a tener coordenada en Y igual a 3, un valor distinto de 0. Finalmente vamos a mirar la intersección con el eje Z. Cuando queremos hallar la intersección con el eje Z, debemos sustituir la X y la Y por 0. Tenemos que hacer tanto X como Y0 porque lo que estamos buscando es un punto en el eje Z. Y todos los puntos que están en el eje Z son puntos cuyas coordenadas X, Y valen 0 simultáneamente. Hacemos la correspondiente sustitución en la ecuación y vamos a obtener que 3z menos 12 es igual a 0, lo cual nos lleva a una ecuación de nuevo lineal, porque las ecuaciones de los planos son ecuaciones en variables lineales, y para hallar el valor de z dividimos en ambos lados por 3 y llegamos a la conclusión de que z vale 4. Significa que ese punto sobre el eje z es el punto 0, 0, 4. Ya tenemos las tres intersecciones con los ejes. Lo que resta es irnos a las aplicaciones y ver cómo vamos a hacer el dibujo y de qué manera vamos a lograr una representación adecuada de este plano en R3. Vamos a ingresar a la primera de las aplicaciones en la cual vamos a comprender bien cuál es la localización de estos tres puntos, cómo se trazan estos tres puntos. Esa aplicación es una aplicación web, está alojada en el dominio technology.cmp.org. Ahí está el enlace para que accedamos a ella. Accedemos a la aplicación y es una aplicación muy minimalista, es una aplicación muy práctica para entender cómo se localizan los puntos. ¿Qué encontramos? Encontramos básicamente un panel aquí a la izquierda en el que se puede ingresar bien sea un punto o bien sea la ecuación de un plano, y encontramos en la pantalla, que es básicamente casi toda la pantalla que ocupa, un sistema de coordenadas en R3. Vamos a dibujar los puntos en cuestión. Vamos a dibujar la primera intersección, que es la intersección con el eje X, y esa intersección nos indica que X vale 6. Podemos darle desde este control y allí está, 6. Si activamos esta herramienta, esa herramienta nos va a hacer un punteado del trazo desde el origen hasta el punto en el que X vale 6. Vamos a agregar otro punto, ese será el punto, la intersección con el eje Y, en la intersección con el eje Y, X vale 3. Allí lo tenemos, activemos el punto. Miren, aquí está el trazo, partimos del origen y llegamos al punto en el que Y vale 3. Evidentemente, como lo dijimos desde el inicio, las otras dos coordenadas valen 0. Y vamos finalmente para ubicar el intersecto con el eje Z. En este intercepto vale 4, activemos esta herramienta, observen allí, vamos a ponerle un color un poco más intenso, allí está, observen allí que es
el punto que se localiza en el eje Z, donde Z vale 4 unidades. Esta herramienta, como les digo, es una herramienta muy útil, pues porque nos muestra esta indicación, pero estos puntos en este momento que están sobre los ejes, pues de pronto no son muy representativos. Cuando veamos otros puntos que ya no estén sobre los ejes, miraremos que es mucho más útil. De momento, entonces, esa es la información que necesitamos obtener con esta gráfica. Vamos a usar la otra aplicación y les mostraré por qué es un poco más útil que la anterior. Aquí tenemos es una aplicación de una universidad, de la Universidad de Monroe. Vamos a ingresar a la aplicación y esta es mucho más completa. Sobre esta estoy haciendo otro tutorial en el que explico el uso de muchas de las herramientas para graficar distintas expresiones. De momento nosotros la vamos a usar para ubicar puntos. Como ven, aquí están todas las opciones de lo que se puede ubicar. Como les digo, los invito a que miren el otro video que hay sobre este tema. Vamos a ubicar en este momento un punto. El primer punto sería el punto en el que x vale 6 y tanto y como z valen 0. Observen que no se aprecia aquí porque la escala no lo permite. Vamos a modificar la escala. Vamos a ponerlo todo desde 6 hasta 6 para que nos deje la caja. Ahí está. Y vamos a poner cada 2 unidades las marcas de eje. Allí está. Muy bien, cierro esta herramienta que es desde aquí. Voy a agregar otro punto. Ya el punto que vale 6 está aquí. Vamos a ponerle un color rojo para que lo identifiquemos y pudiéramos aumentarle el tamaño a 5. Allí está. Miren, aquí está el punto en el que x vale 6. Agregamos de nuevo otro punto, punto x, y, z, y ese punto x vale 0, y vale 3 y z vale 0. X vale 0, y vale 3 y z vale 0. Allí está ese punto. Vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle también 5 unidades. Observen ese punto, aquí quedó. Y agregamos el tercer y último punto. Cambiémosle de nuevo el color, pongámoslo en 5 de tamaño y en ese punto x vale 0, y vale 0 y z vale 4 unidades. Aquí están los 3 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra aplicación de Microsoft Whiteboard. Damos crear una pizarra nueva, aquí está, y desde aquí tomamos una captura de pantalla única y exclusivamente a la caja. Lo que quiero es practicar y aprender a graficar estos planos como debe ser en papel. Nos vamos a la aplicación de Microsoft Whiteboard, pegamos el plano, vamos a ampliarlo un poco. Allí está, ya lo ampliamos. Le damos clic en esta herramienta de entrada manuscrita que nos da acceso a todas las herramientas de lápices y aquí tenemos la regla. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestro plano y es un plano que pasa evidentemente por estos 2 puntos. Pasa también por estos 2 puntos, 3 puntos definen un plano, es lo mínimo que se requiere para definir un plano. Pero entonces yo puedo hacer líneas en este sentido que tengo en este momento la regla, o pudiera hacer líneas en este otro sentido, o en este otro, entre el punto donde z vale 4 y x vale 6. Voy a hacerlas entre donde x vale 6 y y vale 3. Voy a hacerlas así. Entonces, estos puntos de atrás son puntos más lejanos. Estos puntos aquí, en esta línea, son puntos más cercanos. Por lo tanto, esta línea va a tener como lo que llaman en dibujo un punto de fuga por aquí en la parte derecha del dibujo. Así que cuando yo empiece a trazar aquí estas líneas, esas líneas
aquí van a estar juntas, aquí van a estar más separadas, por lo tanto yo debo ir modificando los grados, voy a ir modificando de a 1 grado. Pero antes de eso voy a determinar el límite del plano, hasta donde voy a hacer líneas, no nos podemos salir de la caja. Entonces observemos que pues no me puedo salir de esta esquina y debe pasar máximo por aquí, por la punta del eje, aquí. Entonces activo la herramienta lápiz y trazo desde aquí hasta abajo. Ahí está. Esa es una de los límites que debo establecer. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces ponemos la regla. Y unimos estos dos puntos. Ahí está. Tomando como base esa parte del fondo, vamos a cerrar el plano aquí también, un poco paralelo a esto. Cuando digo un poco es por la perspectiva. Vamos a inclinarlo así un poco, unos 2, 3 grados tal vez, bueno, 4 grados ahí, queda bien. Vamos a trazar esta línea de aquí arriba y podemos comenzar a trazar las líneas paralelas para que se dé idea al plano que queremos graficar. Entonces, voy a trazar otra línea paralela y voy a fijarme en esta marca que quede un poco sobre la línea anterior para conservar la distancia igual, homogénea entre las líneas, y así que el dibujo me quede mucho más claro sobre lo que representa. Y voy a disminuir los grados un poco, voy a calibrar aquí de nuevo, observen aquí, y vamos a trazar desde aquí hasta este punto. De nuevo subo, disminuyo un poco los grados, calibro, que en este punto quede sobre la línea que acabo de trazar. De nuevo la subo, disminuimos a 10 grados, calibramos y trazamos. Lo que voy a hacer es lo mismo, así que voy a acelerar un poco el video. Muy bien, allí como vimos ya terminamos. Observen que en esta parte están más cerca, en esta parte están más separadas. Vamos a hacer la parte de abajo con una lógica similar. Vamos a bajar más o menos hasta aquí. Hasta ahí, es correcto. Y de nuevo voy a acelerar el video un poco. Muy bien, allí quedó nuestro plano. Observen que aquí me pasé una línea, tomo el borrador y puedo corregir ese pequeño detalle. Ahí está. Todas esas pequeñas líneas, todos esos detalles se pueden corregir. Y como pueden ver, es una representación muy aceptable de nuestro plano. Y repito, lo que busco con este tutorial es que ustedes tengan herramientas que puedan usar para trazar planos, para poder trasegar aquel proceso de aprendizaje que en ocasiones cuesta tanto cuando se trata de geometría del espacio, porque representar esas figuras en el espacio cuando no se ha tenido práctica casi nunca pues en la vida en nuestro proceso escolar nos puede dar dificultad. Entonces, como ven,
Este es un dibujo que es una muy buena representación de lo que se quiere, del plano que representa. Y repito, lo estamos usando como proceso de aprendizaje. No estamos diciendo que usted tiene que seguir representando planos así, sino que lo que necesita es ubicarse en el espacio y saber de qué manera traza aquellas líneas que le permitan obtener una representación aceptable, adecuada de ese plano. No solo porque se requiera la estética, sino porque es fundamental hacerse una idea de cómo queda la figura. En la geometría del espacio y en las aplicaciones del álgebra lineal o del cálculo de varias variables, es esencial comprender qué es lo que se está haciendo. Y este es uno de los pasos, de las etapas que se requiere para llegar a aquellos conocimientos mucho más abstractos que nos proponen estas dos áreas. Nos vemos en el siguiente video graficando un plano que ya no corte los tres ejes, sino que sea paralelo a uno de ellos. Hasta pronto, muchas gracias.